El estrecho de Hormuz, incluso mientras estas conversaciones continúan, está algo abierto, pero el daño diplomático está lejos de terminar. Recuerda la Operation Project Freedom, esta operación militar estadounidense destinada a asegurar el paso seguro por el estrecho de Hormuz, que solo duró unas 24 horas después de la reacción negativa del Golfo, cuando Irán disparó en represalia. Bueno, un nuevo informe del Wall Street Journal afirma que Arabia Saudita inicialmente impidió que Estados Unidos usara sus bases y su espacio aéreo para la operación de seguridad, exponiendo una gran ruptura entre Washington y Riad durante la guerra. El Golfo, el dilema es este. Quieren la protección de Estados Unidos, pero no quieren convertirse en el campo de batalla. Para hablar más sobre esto y darnos más perspectiva, nos acompaña el embajador Mark Severs, ex embajador de Estados Unidos en Omán. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros hoy en I24 News en inglés. Sé que este es solo un informe, pero hablemos de lo que realmente estamos viendo en el terreno. ¿Hay señales tangibles de que las relaciones de Estados Unidos hayan cambiado en algo con Arabia Saudita tras esta guerra, o todavía es demasiado pronto para decirlo? Yo diría que todavía es demasiado pronto para decirlo y el informe en el Wall Street Journal no es su primer informe. Creo que mencionaron esto brevemente hace varias semanas, que el Proyecto Libertad se había interrumpido después de 24 horas porque Arabia Saudita, y creo que el informe original también mencionaba a Kuwait, le habían negado el acceso a sus bases a Estados Unidos. Por supuesto, nada de eso ha sido confirmado localmente, pero parece que la historia de hoy se basa en múltiples fuentes de diferentes países. Así que probablemente sea correcto. Ese tipo de cosas no le cae bien a Washington cuando sucede, pero la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos es larga, compleja e importante, y no creo que vaya a definirse por este solo tema. Pero cuando termine la guerra, creo que habrá muchas maniobras para determinar cómo quedarán las relaciones de Estados Unidos con los diferentes estados del Golfo cuando termine. En cuanto al reino en el futuro, ¿cómo podría el reino buscar depender menos del apoyo militar de Estados Unidos y más de otros socios como Pakistán, por ejemplo, que firmó este acuerdo de defensa mutua apenas el año pasado? Así que Pakistán ahora es un socio de Arabia Saudita y parece que hay algún tipo de despliegue militar pakistaní en Arabia Saudita. Arabia Saudita no ha sido atacada por Irán desde hace un tiempo. Fue antes, durante las hostilidades. Pero al menos desde que el presidente Trump declaró el alto al fuego, los iraníes han atacado Bahrein y Kuwait e incluso los Emiratos Árabes Unidos. No creo que hayan atacado a Arabia Saudita desde que eso ocurrió. Así que probablemente hay algunos canales funcionando detrás de escena. Estoy seguro de que los cataríes tienen sus propios canales con los iraníes. Y cada uno de estos países está maniobrando de una manera un poco diferente. Bueno, embajadora, dada su experiencia con los omaníes, ¿cómo está Omán equilibrando las relaciones entre Washington y Teherán, específicamente cuando se trata del estrecho de Hormuz? Si Irán presiona por tarifas o, entre comillas, tránsito seguro a través del estrecho de Hormuz, ¿qué presión ejerce todo esto sobre Omán? Así que el estrecho de Hormuz está en aguas territoriales omaníes o iraníes y hay dos rutas a través de él, la del sur y la del norte. Am, los iraníes han estado en contacto con los omaníes sobre el estrecho desde bastante temprano en la guerra. Creo que fue en marzo cuando salió el primer informe de que estaban en conversaciones continuas. Inicialmente, los omaníes dijeron que apoyaban el derecho internacional y que se oponían a los intentos de imponer tarifas. Más tarde, los iraníes dijeron que Omán gestionaría conjuntamente el tráfico a través del estrecho en coordinación con Irán. No estoy seguro de que Omán haya aceptado eso, pero tampoco veo que estén oponiéndose tan fuertemente a la idea, así que habrá que ver cómo termina todo esto. Por supuesto, el resultado inicial del memorando de entendimiento que el presidente Trump firmó con Irán hace un par de semanas se suponía que sería la apertura del estrecho de Hormuz por 60 días, pero eso no ha salido bien. E Irán, como sabes, ha seguido atacando embarcaciones. Estados Unidos ha tomado represalias.
Ahora se ha calmado, pero ya veremos. También hubo ataques en Bahrein y Kuwait la semana pasada, así que ¿Y qué hay de los Emiratos Árabes Unidos entonces? ¿Qué medidas, si es que hay alguna, pueden tomar los Emiratos Árabes Unidos para contrarrestar este esfuerzo iraní de cobrar peaje en el estrecho, considerando que los Emiratos Árabes Unidos también están cerca de este estrecho, cerca de la entrada o salida, dependiendo de hacia dónde se dirijan los barcos? correcto. Así que los Emiratos Árabes Unidos obviamente también tienen un gran interés en el estrecho. Creo que los Emiratos Árabes Unidos han tomado la posición más firme entre los estados del Golfo frente a Irán. El comportamiento de Irán ha demostrado que no se puede confiar en Irán y que Irán es una amenaza. Creo que todos ellos, antes de que comenzara la guerra, le pidieron a Estados Unidos que no fuera a la guerra, al menos públicamente. Pero diferentes países han desarrollado diferentes posturas a medida que esto ha avanzado. Embajador Mark Severs, es un gusto tenerlo con nosotros hoy en I24 News en inglés. Siempre agradecemos que comparta su perspectiva. Gracias. Muchas gracias, un placer. De regreso aquí en el estudio, seguimos con Owen Altman. Owen, cuando hablamos del estrecho de Hormuz, incluso mientras estas conversaciones en Doha continúan tratando los aspectos técnicos para asegurar que el estrecho de Hormuz permanezca abierto, ¿estamos viendo que eso se implemente completamente en este momento? Mira, en parte, como mencionaste, Nicole, este es el punto 6 del plan de 14 puntos que los iraníes se supone que deben abrirlo y mantenerlo abierto sin peajes durante 60 días. Y por cierto, esa es una disposición importante si revisamos detenidamente el texto, una frase clave. ¿Por qué? Porque el texto habla de un periodo de negociación de 60 días para llegar a un acuerdo final. Donald Trump, según el informe del Wall Street Journal más temprano hoy, dice que no ve eso como una fecha límite fija y que no le molesta si las conversaciones se extienden más allá de los 60 días. Pero aparte de donde dice que las conversaciones podrían durar 60 días, la exención de peajes en Hormuz específicamente está limitada a 60 días, así que llegamos al 19 de agosto, no hay acuerdo. Los iraníes, según este documento, pueden poner un peaje a lo que pasa por Hormuz. Veremos qué tendría que decir Donald Trump sobre eso. Cuando hablamos sobre la relación cambiante, entonces en el futuro, entre el Golfo y Estados Unidos, ¿es esta una nueva realidad? Donde podrían querer algunos de estos sistemas de defensa estadounidenses como disuasión contra Irán, pero cuando estalla una crisis, no estamos dispuestos a verlos realmente involucrarse militarmente en el campo de batalla, o incluso permitir que Estados Unidos use algunas de estas bases. En retrospectiva, no creo que deba ser una gran sorpresa que la mayoría de estos países, Nicole, no quisieran involucrarse ellos mismos en la guerra y fueran reacios a que Estados Unidos se involucrara. Estos son países que a lo largo de décadas han construido una estrategia de mantenerse alejados de los conflictos, de desarrollar sus economías, de equilibrar diferentes poderes, de tener una relación cercana con Estados Unidos, en la que mantenían influencia principalmente a través del dinero y la geografía, pero podían tener relaciones con otras partes del mundo, incluyendo, por supuesto, a los chinos. También dijimos en los primeros días de la guerra que los estados del Golfo serían una especie de barómetro que nos diría quién ganó y quién perdió, hacia dónde se había desplazado el equilibrio de poder. Se había desplazado a favor de Estados Unidos o a favor de Irán en los primeros días de la guerra con la operación militar agresiva y efectiva de Estados Unidos e Israel. Vimos a estos países alinearse detrás de Estados Unidos, incluso si tenían opiniones diferentes sobre la guerra antes de que comenzara. Y eso es una de las cosas que volvimos a aprender de este informe del Wall Street Journal, que los sauditas estaban descontentos con la guerra al principio, pero cambiaron de opinión debido al éxito inicial. Pero a medida que el péndulo se movió y los iraníes lograron algunos logros estratégicos, ahora vemos a los sauditas inclinándose más hacia Irán, lo que está generando una posible reacción con Estados Unidos que, según este informe del Wall Street Journal, no parece preocupar demasiado a los sauditas. Y lo consideran una señal de dónde está el equilibrio de poder, al menos según lo ven en Riad. Owen Altman con el análisis. Gracias por el análisis.